Bien, Dios les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más en este domingo. Su misericordia es grande. Vamos a buscar en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Primera Samuel, capítulo 3. Uno de Samuel, capítulo 3. O primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1. Desde el versículo 1 vamos a leer al versículo 3, aunque vamos a leer varios versículos. Vamos a analizar varios versículos de los que están ahí. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová. Eso de ministrar significa que servía a Jehová en presencia de Elí, o sea, bajo la dirección de Elí. Y la palabra de Jehová, oiga bien esto, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, era bien escasa. No es que no había gente que hablara, que hablara diciendo que era palabra de Dios. Eso siempre ha sido así. Pero la palabra verdadera de Dios escaseaba en aquel tiempo. Dice que no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, o sea que se estaba quedando ciego, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y yo quiero que note bien esta expresión. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Hasta ahí para comenzar. Esta lectura nos muestra varias cosas. Primero, la idea que hay en este tiempo de decir: si está joven, hombre, está joven, disfrutar la vida. El evangelio es para la gente mayor, el evangelio es para los viejitos, el evangelio es para la gente que está muriendo. Vos estás joven, haz de tu vida, de tu cuerpo lo que vos querás. El Señor desbarata toda esa idea. Dice que el joven Samuel servía a Jehová en presencia de él. Y Samuel, a pesar de ser un jovencito, póngale, calculan que más o menos tenía unos 12 años, por lo menos tenía 12 años, porque a los 12 años los jóvenes ya tenían un compromiso. Además, Samuel había sido criado ahí en el templo. La mamá cuando lo dio a luz, lo fue a dejar al templo y ahí lo dejó. Solamente cada año le iba a dejar ropa o alguna cosa y iba a dejar ofrendas por él. Samuel ahí pasaba de niño, de adolescente. Y más o menos, como a esa edad, Samuel le servía a Dios. Samuel le servía a Dios. Y de ser joven, hermano. Mire, aquí no dice que Samuel predicaba, no dice que Samuel oraba por los enfermos, Samuel no dice nada, simplemente él pasaba en el templo ayudándole a Elí
en las cosas, póngase que le decía, mira, barre aquí, mira Samuel, hacia allá, mueve esto, llévate esto para allá y todo. Eso era un servicio al Señor. Entonces, pero él ahí estaba. Y dice ahí una cosa, en la siguiente parte del versículo 1. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Mire, cuando la palabra de Dios escasea, toda la gente que dice hablar en nombre de Dios empieza a inventar cosas y a decir, Dios me dijo, que Dios aquí, yo declaro, yo decreto, yo aquí, yo allá, y esto va a suceder así, y que vas a hacer aquí, vas a hacer allá, y empieza la gente a hablar. Esa es la señal cuando la palabra de Dios escasea. Porque este es un tiempo cuando escaseaba, pero también en el tiempo de Jeremías la palabra de Dios escaseaba. Entonces, cuando la palabra de Dios escaseaba, todos los demás que querían hacerse parecer como profetas de Dios empezaban a hablar sus propias cosas y decían, esto Dios me dijo, esto Dios me dijo aquí, Dios me dijo allá. Entonces esa es la señal, esa es una señal que la palabra de Dios está escaseando. Entonces, y no había, dice, visión con frecuencia. La visión quiere decir que Dios siempre le da una visión a alguien o un sueño mandando un mensaje. Pero dice que aquí Dios casi no le hablaba a la gente. Y eso, hermanos, era bien triste. O sea, cuando Dios deja de hablar, hermanos, eso es lo más triste que puede haber. Los que no lo creen así dirán, pues entonces yo voy a hablar y voy a aprovecharme de esta situación y voy a decir que Dios me dijo. Pero lo que Dios manda a decir se conoce. Y aquí dice que no, Dios, mire, la forma más común que Dios le habla a la gente, sea cristiano o no cristiano, son los sueños. Y las visiones, Dios se las muestra a los siervos, a los profetas, a los que hablan por Él, a los que hablan de parte de Dios. Pero ni eso. Imagínense que ya no había casi nadie. Ya no había. Desde el tiempo de Ruth, Booz, se acabó todo eso. Y aquí ya no había gente que estuviera pendiente de buscarle a Dios. Y mire, dice que cuando la palabra de Dios escasea, es porque casi no hay nadie que esté dispuesto a hablar lo que Dios dice realmente. Esa es la cosa. Cuando la visión escasea, quiere decir que no hay revelación, no hay un entendimiento. Todo lo que el pueblo soñaba, los profetas no sabían qué significaba. ¿Por qué? Porque Dios les había cerrado el entendimiento. ¿Pero por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a hablar la palabra de Dios. Mire, Jeremías, en el tiempo de Jeremías, él salía a hablar y se paraba y decía, Jehová Dios dice esto y lo otro. ¿Y qué es lo que hacían con él? Una vez lo golpeaban y lo metieron preso. Entonces Jeremías dijo, si cada vez que yo grito y digo que viene castigo, que viene violencia para este pueblo, por aquí, por allá, por su pecado, la gente la agarra contra mí. Entonces, aquellos que hablaban de parte de Dios mejor se callaban. Pues sí, para no estar aguantando de la gente. Y este era el mismo caso. No había casi nadie que hablara de parte de Dios y que tuviera el valor de decirle a la gente que tenían que volver al Señor, porque aquí el pueblo se había desbandado, se había alejado de Dios y no había visión con frecuencia, dice. Quizás daba una visión, vaya, escaseado.
escasa, totalmente escasa. Miren el versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí ¿qué? ¿Cómo dice que estaba? Acostado, hermano. Mira, si usted mira las partes ahí en 1 Samuel donde menciona a Elí, o dice que estaba sentado, que solo pasaba sentado junto a un pilar, o dice que estaba o dice que estaba acostado, pero eso, hermanos, lo que está hablando es de la holgazanería de Elí. Elí era el sacerdote, era el que dirigía en aquel lugar, pero aquel ya estaba cansado, los ojos dice que ya se le estaban oscureciendo, o sea, ya estaba quedando ciego, y dice la Biblia que era un hombre grueso, o sea, que era gordo. Imagínense, gordo, alto, ciego y viejo. Entonces el tipo no tenía ganas de nada. Entonces la Biblia en esta parte nos habla de la haraganería de Elí. Dice que Elí estaba acostado en su aposento, en el cuarto, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Ahora dice en versículo 3, miren. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿qué pasó? Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Miren, esta es una gran enseñanza. Elí no estaba pendiente. Esa lámpara que menciona ahí tenía que estar encendida las 24 horas. Tenía que estar bien encendida a cada momento. Si se le acababa el aceite, no podían esperar que se le acabara el aceite y dejar que la lámpara se apagara. No. Siempre tenían que tenerla encendida. Pero dice que en este momento la lámpara estaba para apagarse. ¿Y cómo estaba Elí, el encargado? ¿Cómo estaba? Acostado. O sea, no le puso interés a aquel momento. Y mire, tenemos nosotros que agradecer a Dios por Samuel. Porque antes que la lámpara de Jehová se apagara, Jehová llamó a Samuel. Porque si esa lámpara se apaga, eso hubiera sido un problema. Quería decir que Dios terminaba totalmente con toda comunicación con los hombres aquí en la tierra en este tiempo. Terminaba totalmente. Pero mira, hermano, dice que antes que la lámpara se apagara, Jehová llamó a Samuel. Qué lindo es saber, hermanos míos, que todavía existen siervos y siervas dispuestos a escuchar la voz de Dios. Eso es de estar sumamente agradecidos, porque si en este momento esa lámpara se apagaba, era porque el aceite se le había acabado. Entonces tenían que ponerle más aceite para que la lámpara continuara ardiendo. Pero en este momento, cuando ya casi se apagaba, Dios llamó a Samuel. Samuel iba a ser el sustituto. Elí ya no tenía sentido que estuviera ahí. A Elí no le importaba lo de Dios. A Elí no le importaba nada de lo que Dios hiciera. Él estaba preocupado por sus hijos. Además era un padre alcahuete.
que no le importaban sus hijos hacían lo que querían, y él, no, hijos míos, no, por favor, no hagan eso, hijos, no hagan eso. Y Dios le dice, no, es que yo a Elí, la casa de Elí, yo me la voy a acabar, dijo Dios, porque no ha estorbado a los hijos cuando hacían lo malo. En este momento Dios llama a Samuel. Dios llama a Samuel. Y cuando lo llama, Samuel no estaba dormido. Tal vez estaba acostado, porque me imagino que era noche. Pero no estaba dormido, porque oyó la voz. Mire, este Elí es el típico fariseo que después vino en el tiempo de Jesús, los fariseos. Es el típico legalista, es el típico tradicionalista, es el típico religioso que enseña las cosas como este Elí le enseñaba a Samuel, porque él lo estaba preparando, él le enseñó a Samuel, pero él no hacía nada de lo que él hacía. Quiere decir que él daba el consejo y se quedaba con él, o sea, no lo hacía. Y Samuel sí. Dice aquí que él, antes que fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y mire, y lo hace por nombre, hermano. No le está diciendo quién, como dijo más adelante Dios, quién irá por nosotros, quién quiere ir. Y Isaías dijo, heme aquí. Pero aquí Dios le dijo a Samuel directamente, Samuel. Lo llamó específicamente por su nombre. Por su nombre. Samuel, hermanos míos, es el enlace para la siguiente generación, para que Dios siguiera hablándole, para que Dios siguiera revelándose a su pueblo. Y sabe, hermano, que esto lo dicen los historiadores y escritores bíblicos, que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre Malaquías y Mateo, hubo un tiempo de oscuridad en la cual Dios, de 400 años, en los cuales Dios no le habló al pueblo, no le habló ¿sí? Imagínense 400 años, hermano. 400 años. Y Dios guardando silencio, sin decirle nada a nadie. A nadie. No había un profeta en quien él confiara su palabra para que la fuera a decir, porque todos o renegaban o muy haraganes o no les gustaba o miraban esto y lo otro o sí los levantaba pero los mataban. Entonces Dios lo que hizo fue mejor, no, pues ya no les digo nada. Yo no les digo nada. Es como cuando el padre le dice al hijo, mira, vos no haces caso, ahí vemos lo que haces, vaya, está bueno, no me querés hacer caso, ya no te digo nada. Eso, hermano, eso es lo que hizo Dios en esos 400 años de silencio. Imagínense, en que los profetas no podían hablar, en que ningún hombre de Dios podía decir, el Señor dice, nadie decía nada, nadie. Una oscuridad espiritual tremenda. Cuando llega el tiempo en que nace Juan y después nace Jesucristo, dice que cuando vieron que los ángeles, porque nada de Dios se manifestaba, cuando vieron que habían ángeles en el cielo diciendo gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Dice que los pastores que estaban ahí, ¿qué les pasó? Se asustaron. ¿Y por qué se asustaron? ¿Por qué se asustaron? Si lo normal era que Dios se mandaba a sus ángeles, mandaba a sus profetas, mandaba aquí, allá, pero ¿por qué se asustaron? ¿Va? Si habían pasado 400 años que Dios no se conocía. Y cuando aparecen los ángeles, se asustan. Claro, tenían razón, hermano. Se había pasado un montón de años sin saber nada de Dios. Y Dios se manifiesta en Juan el Bautista. Juan el Bautista viene siendo
como el Samuel de aquel tiempo. Juan el Bautista toma aquella palabra y dice también, yo voy a predicar. Y Dios dice, yo envío mi mensajero delante de mí. Ese mensajero era Juan. Y Juan no tuvo miedo, empezó a predicar y a predicar y a predicar. Y Juan no decía, mire, yo les profetizo o yo les declaro, yo decreto que ustedes van a ser bendecidos, que ustedes van a ser prosperados, que Dios va a hacer grandes cosas en su vida. No, él empezó a darles directo. Y no, hermano, él como un hijo de sacerdote, porque Juan era hijo de un sacerdote, como hijo de sacerdote tenía que estar predicando en el templo o pasar en el templo allá 2 veces al año, una vez al año se metía en el templo a ministrar y todo lo demás. Pero él no se fue a meter ahí. ¿A dónde se fue Juan? Al desierto. Al desierto. ¿Y quién iba a ir a oír a Juan al desierto? Pero allá llegaba la gente a oírlo. Y no les hablaba palabras bonitas, les hablaba duro, generación de víboras. ¿Hasta quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Quién les ha enseñado eso? Miren, Juan empezó a predicar, a tomarle la palabra a Dios y a decirse, Señor, yo me hago cargo, yo voy a predicar. Yo voy a predicar. Y Dios comienza otra vez a hablar con su pueblo. Desde ese tiempo no ha parado hasta hoy. No ha parado hasta hoy. Siempre sigue hablando. Siempre sigue hablando. Pero lo importante, ¿saben qué es? No dejar que la lámpara de Dios se apague. Mire, Dios no está hablando de apóstoles, de ir a un seminario. Está bien ir a un seminario, estudiar y todo eso, pero Dios le va a hablar a quien Él quiere hablarle. No es que Él va a andar preguntando, ¿y vos qué grado hiciste? ¿Y vos sos licenciado, sos doctor en teología o qué? Y está bien que estudien así, pero uno no puede decir, no, yo soy llamado de Dios porque tengo un doctorado en teología, soy licenciado en teología, soy pastor nombrado por el seminario de no sé qué y que no sé cuándo. No, mi hermano, si al final eso a Dios no, la gente, los hombres pueden valorar todo eso y, ¡ey, de veras, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ey, está bien, vaya, tenemos un doctor entre nosotros para que nos predique. Porque si no dice eso, si no dice que es un doctor o un licenciado, a la gente no le llama la atención. No le llama la atención. Si dice va a venir Serafín García, ¿y quién es ese? ¿Y en qué instituto estudió? No, fíjate que no ha estudiado. ¿Y es pastor graduado? ¿Lo ungieron en algún colegio? No, tampoco. ¿Y es licenciado? No, tampoco. No, a la gente no le interesa, pero cuando dicen el doctor fulano de tal, el licenciado fulano de tal, o el pastor nombrado allá, el reverendo fulano de tal, ahí sí, entonces sí vale la pena escucharlo. Y mire, ese es un gran error que tiene la gente de este tiempo. Ese es un gran error. ¿Por qué, hermano mío? Porque la gente quiere más escuchar lo que el hombre tiene que decir que a lo que Dios quiere decir, hermano. Ese es el interés de la gente. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? ¿Qué bendición quiere darme Dios a mí? A mí me gusta porque ese pastor cuando viene a predicar da bastante bendición. Pues yo le puedo hablar un montón de bendición, que es mi deseo, pero que Dios lo haga es otra cosa. Es otra cosa. Aquellos que toman la palabra de Dios con respeto y la comparten a otros así como está escrita, esa es la palabra de Dios enviada para nosotros. Esa es la palabra. Dios nunca se va a dejar sin testimonio. Aunque todo, mire, cuando Elías dijo, no, yo ya no quiero, está bien, le dijo Dios, váyase, está bueno. Pero mire, ahorita antes de irse me va a ir a ungir a Eliseo. ¿Usted piensa que yo voy a dejar esto sin continuación? No, vaya a ungirme a Eliseo y él va a ser el profeta en vez de usted. Váyase usted y deje a aquel. Dios así hace.
O sea, Dios no tiene problemas de personal. Dios no tiene problemas de personal. Él tiene mucho personal en todo el mundo, en todas partes. Y dice, hermano, y dice una palabra. Dice que después que lo llamó y dijo que Samuel no... Bueno, se lo voy a leer. El versículo dice, heme aquí, ¿para qué me has llamado, Samuel? Y dice en el versículo 10 en adelante, dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Y le habla acerca de lo que le iba a pasar Elí. Pero en el versículo 19, mire cómo dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Esa es la gran diferencia, hermano. Nosotros podemos tener un título o el apoyo de una iglesia, pero si no tenemos el respaldo de Dios, no tenemos nada. Y dice que de aquí, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Miren, yo escuché, bueno, muchos hermanos en el mundo lo escucharon, vieron ese video donde Cristín de Clario estaba orando por Samuel Melgar y dijo, Señor, sana, que no sé qué, que no sé cuándo, yo declaro que no sé qué, que no sé cuándo, y dijo, no aceptaremos, le dijo a Dios, no aceptaremos un no por respuesta, tienes que sanarlo, no vamos a aceptar que nos digan no. ¿Y qué pasó? Dios dijo no. ¿Y qué iban a hacer ahí? Y sabe, y después dice, ella sale diciendo allí, explicando qué es lo que pasó, y incluso Marco Barrientos oró por él, yo declaro que no sé qué, que no sé cuándo, por Samuel Melgar, Julio Melgar cuando estaba enfermo. Marco Barrientos, y le dijo un montón de profecías bonitas, que no sé qué, y que vas a llegar a no sé dónde, vas a llegar a no sé cuándo, que no sé qué, que no sé cuándo. Y a los días se murió. Y después él tiene que dar explicación. Marco Barrientos, Cristín de Clario, tiene que dar explicación por qué no salió como ellos decían. Pero ¿cómo nos atrevemos a mandar a Dios? Aquí dice, mire, cuando un siervo de Dios habla, dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que todo lo que Samuel decía, eso sucedía. ¿Pero por qué? Uno, porque tenía un corazón limpio, porque era obediente, era manso, y porque tenía el respaldo total de Dios. Por eso, cuando él decía, por decirle algo, cuando él decía, va a suceder tal cosa, eso pasaba. Pasaba porque pasaba. Y allí no había pero. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo ¿de quién? De Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, hermano, un montón de pastores en el mundo y apóstoles han dicho, y que yo decreto que esa casa va a ser tuya, que ese carro va a ser tuyo, que tu cartera ahorita va a estar llena de dinero, yo decreto que eso es lo que tienes ahorita, se te va a multiplicar ahorita, y las personas, si tú pones ese dinero aquí en el altar, eso se te va a hacer, y la persona lo pone y no pasa nada, ni después pasa nada. ¿Sabe cómo se llama eso? Dejar caer su palabra a la tierra. Y Samuel no hacía eso. Samuel, dice la Biblia, que no dejó caer a tierra ni una, pero ni una palabra. Lo que él decía, eso se cumplía, hermano. Eso se cumplía. Sí, eso se cumplía. Esa es una de las señales más grandes de un
varón de Dios que tiene el respaldo de Dios. ¿Qué pasa? Cuando Dios dice, ¿cómo es? Cuando yo digo, va a suceder tal cosa, quiere decir que yo estoy empeñando la palabra de Dios. Y si Él la respalda, aquello sucede, respalda lo que yo digo. Como diciendo, miren, lo que este hombre dice, eso es cierto. Eso es cierto. Y eso pasa, eso también pasa, hermano. Eso también pasa. Samuel es el mejor ejemplo de aquellos siervos de Dios que no dejan caer su palabra. No hablan, o sea, no hablan solo por hablar. Esa es la expresión. No hablan solo por hablar. Cuando ellos hablan,